Versículo de memoria. Y respondió a Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Génesis 15:2. En primer lugar, vamos a considerar una visión extraordinaria. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciéndole: No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esta visión, que es la cuarta que recibe Abram, constituye un punto crucial en la vida del patriarca. Comienza con las tranquilizadoras palabras de Dios: No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué Dios dirige estas palabras a Abram? La mente del patriarca había quedado perturbada después del rescate de Lot y de los otros cautivos de los reyes mesopotámicos, pensando en que éstos podrían volver para vengarse de su derrota o por causa de que los paganos cananeos, celosos de su creciente poder, podrían atacarlo. Por eso Dios le dice: No temas, porque yo soy tu escudo. El escudo era el símbolo de protección en las guerras antiguas, y tu galardón, es decir, tu recompensa, tu victoria. Esto que Dios había hecho con Abram y sus aliados en esta guerra se repetiría en el futuro. Pero el temor de Abram no se debía tanto a estas posibles amenazas, sino más bien a que ya habían pasado unos 20 años de peregrinaje en Canaán y todavía no tenía un heredero. La esterilidad de Sara y la avanzada edad de ambos parecían escollos insalvables que impedían que se cumpliera la promesa de llegar a ser una gran nación. El único camino que parecía quedarle a Abram era adoptar legalmente como hijo a su fiel mayordomo Eliezer, nacido y criado en su casa y en su fe. Todos los anhelos, sufrimientos y desengaños de la vida matrimonial de Abram se expresan en este lamento. Pero Dios le responde firmemente que Eliezer no sería su heredero, sino su propio hijo, y lo llevó en visión al aire libre y le ordenó que levantara sus ojos hacia el cielo estrellado y contara, si podía hacerlo, las miríadas de resplandecientes astros, si quería saber el número de su descendencia. Fue entonces que la fe vacilante de Abram se apoyó en la promesa de Dios. Creyó Abram a Dios y le fue contado por justicia. Este texto fue la piedra angular de la justificación por la fe. Por primera vez se presentan juntos estos importantes conceptos: fe
y justificación. De aquí en adelante, ambos conceptos fundamentales se presentan en las Sagradas Escrituras hasta ser tratadas exhaustiva y magistralmente por la pluma del apóstol Pablo en Romanos 4. Génesis 15:7 presenta otro momento diferente de la visión nocturna de la cual hemos hablado, y la nueva revelación se realiza durante el día, hacia el crepúsculo. Puede haber ocurrido al día siguiente o después de algunos días de la visión nocturna. Y en esta ocasión Dios le repite la promesa de darle a heredar la tierra de Canaán. Pero la verdad era que Abraham estaba todavía, después de 20 años, errante y sin hogar, como estaba cuando llegó de Mesopotamia, y sin hijos. Por ello, Abraham se atreve a pedir una señal de ese cumplimiento para dar plena seguridad a su fe. Dios condescendió entonces en entrar en un pacto solemne con Dios en la forma usual en que se hacía entre los antiguos para hacer algún tipo de pacto o compromiso entre ellos. Había muchas maneras de hacer un pacto en esa época. Estaba el pacto de división, Jeremías 34, 18 y 19, el pacto de la comida compartida, Génesis 31, 46, el pacto de sal, Números 18, 19, y el pacto del majano, Génesis 31, 52. El pacto que Dios hace aquí con Abraham es un pacto de división, el cual consistía en que Abraham tenía que conseguir un macho cabrío, un carnero, una tórtola y un palomino, matarlos, dividirlos por la mitad y colocar las mitades lado a lado, dejando un camino entre ellas. Los pactantes tenían que caminar entre los animales divididos, prometiendo fidelidad al pacto. Abraham caminó reverentemente entre las mitades y esperó hasta la puesta del sol. Sin embargo, no hubo evidencia visible de que Dios pasara entre ellas, aceptando así las obligaciones del pacto. Mientras tanto, Abraham tuvo que espantar a las aves de rapiña que se cernían sobre los cadáveres. A la caída del sol, un fuerte sopor cayó sobre Abraham y un gran temor de una grande oscuridad lo afligió en sueños. Entonces, en el sueño o visión, escuchó la voz de Dios que le dio importante información adicional en cuanto a la posesión de la tierra de Canaán. Dios le dijo claramente, sin lugar a dudas, ten por cierto, le dijo que Abraham seguirá siendo peregrino mientras viva, lo mismo que sus 4 generaciones de descendientes que todavía no habían nacido. Además, le informó que sus descendientes, acerca de los cuales se habían hecho tan maravillosas promesas,
serían esclavos en tierra ajena, lo cual implicaba a Canaán y a Egipto. Había, por tanto, que tener en cuenta que tendrían servidumbre, aflicción y persecución. Y esto se cumplió desde que Isaac, su primer hijo, nació, porque éste fue perseguido por Ismael. Gálatas 4:29, Génesis 21:9. Jacob huyó de Esaú para salvar su vida y más tarde fue siervo de Labán por 20 años. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y arrojado a la cárcel. Y finalmente todos los hijos de Israel fueron grandemente oprimidos por los egipcios después de la muerte de José. Éxodo 1, 13 y 14. Ahora, Génesis 15, 13 nos dice algo muy importante. Para comprender cabalmente los 400 años de aflicción que Dios le dice que sus 4 generaciones siguientes tendrían, debemos tener en cuenta que estos 400 años comenzaron 30 años después de la primera promesa hecha a Abraham en Harán. Génesis 12, 1 al 3. Cuando Abraham tenía 105 años y su hijo Isaac 5 años de edad, cuando Ismael perseguía a Isaac. Gálatas 4:29, Génesis 21, 9 al 11. Desde el llamado de Abraham hasta la entrada de Jacob en Egipto pasaron 215 años. Génesis 12:4, 21:5 y 25:26, además de 47:9, lo cual dejarían 215 años restantes de los 430 años, Éxodos 12, 40 y 41, Gálatas 3, 16 y 17, que fue el tiempo que realmente pasaron los hebreos en Egipto como esclavos. Por esto los 430 años de Éxodo 12:40 deben incluir la permanencia en Canaán, tanto como la estadía en Egipto hasta el Éxodo. La visión también informa que Abraham moriría en paz y sería sepultado en buena vejez, es decir, una vejez pacífica. Él vivió hasta los 175 años. Génesis 25, 7 y 8. La razón de que se debía esperar tan largo lapso de tiempo hasta poseer la tierra, recién en la 4ª generación de Abraham, se debió a 2 razones. La primera es que era necesario tiempo para que se multiplicara la descendencia de Abraham hasta el punto de poder tomar el país. Y segundo, que el amor y la justicia de Dios demandaban que hubiera una prolongación del tiempo de gracia para los amorreos, para que nadie acusara a Dios de injusticia y parcialidad cuando fueran destruidos y desposeídos de su territorio. O sea, Israel no estaba listo para poseer la tierra, ni Dios estaba listo para desposeer a los amorreos. Finalmente, Abraham
vio una antorcha de fuego humeante que pasaba entre los cadáveres partidos y los animales fueron consumidos totalmente, como dice Patriarcas y Profetas, página 131 y 132. Con esta señal visible, Dios confirmó su pacto con Abraham, el cual por primera vez contempló el símbolo sagrado de la presencia divina. Segundo punto, las dudas de Abraham. 10 años después que se le había hecho la primera promesa de que tendría un hijo, Génesis 16:3, aún Abraham sigue sin hijos, incluso después de la última poderosa profecía de Génesis 15, Abraham ya no cree que le será posible tener un hijo con Sarai. Para ella la situación era mucho peor, muy penosa, en una sociedad que consideraba la carencia de hijos como una desgracia, y al verse envejecer, su esperanza decaía hasta que se convenció a sí misma que el Señor le había negado los hijos. Decidió entonces tomar el asunto en sus manos y proponer una solución humana que parecía mucho más expeditiva. La solución de Sara era perfectamente legal en su país natal. Tener un hijo a través de una de sus esclavas que pasaría a ser concubina de Abraham, y el hijo de ella llegaría a ser legalmente hijo de Sara y Abraham. En un momento de debilidad, Abraham no presentó el asunto a Dios y escuchó el ruego de su esposa. La solución humana parecía simple y efectiva, pero en realidad era simplista y primitiva. No comprendieron en su apresuramiento que tal acto era romper el círculo inviolable que debe circundar a cada matrimonio, atentar contra su santidad, introducir en él a una extraña que traería discordia y conflictos. La elegida fue Agar, la fiel esclava egipcia de Sarai, que debe haber tenido sin duda cualidades que hicieron que su ama la eligiera, entre ellas la fidelidad, la honestidad y la discreción. Sin embargo, cuando Agar fue elevada al rango de concubina y se halló embarazada, se llenó de orgullo y menospreció a su ama. Sara sintió el dolor punzante del menosprecio y se quejó amargamente a Abraham, y éste, sin saber qué hacer, le dijo que hiciera con ella lo que le pareciera bien. En estos casos, la ley mesopotámica impedía que el amo echara a la esclava embarazada, pero podía castigarla aún físicamente. Parece que Sara se valió de este recurso, por lo cual Agar, llena de resentimiento, trató de huir a Egipto. Celos, amarguras, disputas turbaron el otrora pacífico hogar de Abraham y Sarai, y Dios, que está ausente en todo el curso de esta acción, aparece ahora a Agar, la fugitiva, a pesar del esfuerzo humano de actuar sin él. Esta vez es Dios el que toma la iniciativa para proteger esa vida aún no nacida, y le dice que tendría un hijo cuyo nombre será Ismael. Dios oye, y le dijo que se volviera sumisa a su señora. Cuando nació Ismael, Abraham lo amó tiernamente y lo consideró el hijo de la promesa.
Que Abraham y Sarai dudaran y que su fe vacilara no era sino propio de la naturaleza humana, pero lo que fue trágico es que no trataran de ir a Dios con sus dudas e incertidumbres. Parecía exagerado desde un punto de vista humano que Dios los hiciera esperar tanto. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, cuando era materialmente imposible que esta pareja de ancianos procreara. Incluso a ella le había cesado la costumbre de las mujeres, como dice Génesis 18:11. Pero donde fallan la sabiduría y la fuerza humanas, y donde la naturaleza debilitada no tiene capacidad para actuar, allí Dios todavía tiene amplias posibilidades y hace que las cosas sucedan de acuerdo con los consejos de su propia voluntad divina. En realidad, con frecuencia permite que las circunstancias lleguen a una dificultad insuperable, de modo que resalte la impotencia humana en marcado contraste con la omnipotencia divina. Comentario bíblico, tomo 1, página 340. Tercer punto, la señal del pacto abrámico. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios se manifiesta como El Shaddai, el Todopoderoso, el Dios para el cual nada es imposible. La expresión anda delante de mí y sé perfecto alude a los 13 años anteriores en los cuales Abraham no había caminado delante de Dios, sino detrás de él, como si quisiera evitar ser observado, consciente de sus errores. Dios ahora le pide que camine delante de él para alcanzar la aprobación del cielo a una experiencia más elevada, con una excelsa norma de pureza y santidad. Este pacto no era un pacto nuevo, sino más bien era la indicación de que estaba por cumplirse el pacto realizado unos 14 años antes en Génesis 15, y este pacto implicaba primero un cambio de nombre, o sea que tanto Abraham como Sarai iban a entrar en una nueva circunstancia, y de Abraham, que significa padre enaltecido, iba a pasar a ser Abraham, que significa padre de muchedumbres, y de Sarai, que significa mi princesa, a Sara, princesa. Según este pacto perpetuo, Dios se compromete a ser su Dios. Todo lo que soy o lo que tenga o lo que pueda hacer, seré y lo haré para ti y tus descendientes. Mis recursos ilimitados serán para tu protección, tu consuelo y tu salvación. Te daré una descendencia innumerable y la tierra de Canaán. Un hijo nacido de Sara. Isaac será el hijo de la promesa. La risa de Abraham ante estas palabras de Dios no parece haber sido de gozo, sino más bien parecen expresar dudas y perplejidad al encontrar
que la promesa divina acerca de Sara ignoraba sus planes para Ismael. Pero Dios le dice: Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis 17, 21. Y le llamarás Isaac, que significa él ríe, una referencia a la risa de Abraham. Podría reírse Abraham ahora debido a la duda, pero entonces, cuando naciera Isaac, se regocijaría y reiría ciertamente en el hijo de la promesa. La tercera característica de esta renovación del pacto es la circuncisión, que era la señal del pacto, y tenía como objetivo distinguir a la descendencia de Abraham de la de los gentiles. Efesios 2:11. Además, perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová era una señal del pacto. Génesis 17:11. También servía para fomentar el cultivo de la pureza moral. Deuteronomio 10, 16 y 17. Representaba la justificación por la fe. Romanos 4:11. Simbolizaba la circuncisión del corazón. Romanos 2:29. Y finalmente prefiguraba el rito del bautismo. Colosenses 2:11 y 12. El quinto punto a considerar es los heraldos celestiales. Poco después de la aparición de Dios en el capítulo 17 de Génesis, sucede este otro evento sobrenatural. Al mediodía, cuando Abraham ya había almorzado y estaba descansando en el encinar de Mamre, un bosquecillo de grandes encinas cerca de Hebrón, que pertenecía a Mamre, caudillo amorreo que llegó a ser amigo y aliado de Abraham, a unos 37 kilómetros al sur de Jerusalén. Esta visita hecha a Abraham por los dos ángeles tenía como primer objetivo preparar a Sara para el acontecimiento más grande y significativo de su vida, el nacimiento de su único hijo Isaac. Texto clave, Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara no solo era estéril, además era anciana. La risa de Sara fue amarga e irónica. Amargura por su suerte e incredulidad de que las circunstancias cambiaran alguna vez. Pero, ¿hay algo imposible para Dios? Dios tiene 1000 maneras de responder a nuestras necesidades, de las cuales no sabemos nada. Otro texto clave de esta visita es Génesis 18, 17 al 19, que dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Aquí resalta el hecho de la relación entre Cristo y Abraham, el cual es llamado el amigo de Dios en Isaías 41:8, por lo cual el Señor considera conveniente compartir con él un conocimiento más íntimo de sus procedimientos y designios.
Era adecuado y apropiado informarle a Abraham acerca del juicio que iba a caer sobre las ciudades de la llanura, porque en virtud del pacto toda la tierra de Canaán le pertenecía a Abraham, y por otro lado iban a ser afectados en el juicio Lot y sus familias, parientes muy amados de Abraham. Y finalmente Abraham mandaría a su casa detrás de sí. Por tanto, transmitiría a sus hijos y nietos el proceder de Dios con las naciones y los individuos. Lot en Sodoma es el quinto punto. En primer lugar, veremos algo de la intercesión de Abraham por Sodoma en Génesis 18, 22 al 25. Aquí se revela profunda preocupación personal por la suerte de Lot y de los malvados habitantes de Sodoma. Abraham apelaba a la misericordia de Dios y al sentido de justicia y equidad del juez de toda la tierra, por lo cual no destruiría a los justos con los impíos. Por fin, también apela al sentido de misericordia. Por amor de los justos, en Sodoma extendería el tiempo de gracia sobre los impíos, lo cual no significa perdón ni condonación de sus pecados y crímenes si no había arrepentimiento. Al interceder por los pecadores, Abraham prefigura al gran sumo sacerdote Cristo que intercede por nosotros ante Dios. En segundo lugar, consideraremos la visita de los ángeles a Sodoma. Aquí resalta la conducta contradictoria y vacilante de Lot. Lot había mirado a Sodoma primero deseando participar de sus riquezas y oportunidades. Génesis 13:10. Y cuando se le dio la oportunidad, se separó de Abraham y escogió una zona cercana a Sodoma. Génesis 13:11. Luego, al pasar del tiempo, fue poniendo sus tiendas más allá hasta llegar a Sodoma misma. Génesis 13:12. Finalmente construyó una casa directamente dentro de Sodoma, donde vivió con su familia. Génesis 14:12. Pero Pedro dice que Job, justo como era, se afligía cada día con los pecados de los sodomitas. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. El día de la visita de los ángeles, Lot estaba a la puerta de la ciudad, donde funcionaban el mercado de la ciudad y los tribunales, y conservaba de su vida al lado de Abraham sus creencias y su hospitalidad. Por eso, al ver a esos forasteros que estaban pasando por Sodoma, los llevó a su casa y les dio de comer. Es de notar que, a pesar de la enorme inmoralidad de Sodoma, Lot había logrado preservar vírgenes a sus hijas solteras. Ahora, sin embargo, casi al amanecer, los ángeles instan a salir de la ciudad. Lot vacila y se demora debido a un estado de confusión y aturdimiento, indeciso en cuanto a lo que debía llevar consigo al huir, contemplando sus bienes. Le duele a él y a su esposa dejar lo que tenían, y si los ángeles no los hubieran tomado de las manos y los hubieran sacado precipitadamente al amanecer, habrían perecido.
Ya fuera de la ciudad, Lot pide ir a otra ciudad, Zoar, argumentando que era pequeña, pero en realidad era tan impía como las otras. Su vacilación lleva a que su mujer mire hacia atrás y perezca convertida en estatua de sal. Y posteriormente, Lot con sus hijas termina en una cueva cometiendo incesto en estado de embriaguez. Conclusión. Lot entró en Sodoma rico y salió sin nada. Hay una enorme diferencia entre colocarse en el lugar donde pueda una persona recibir las influencias correctas o preferir elegir las ventajas temporales. Todos, como Lot, necesitamos el colirio celestial para discernir el camino que lleva a Dios. Comentario bíblico, tomo 1, página 1106. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? Patriarcas y Profetas, página 135.